Bueno, estamos cerca de las Navidades y como ustedes saben, es una fiesta que la vamos a celebrar dentro del ámbito netamente espiritual y por eso quiero reiterar en la invitación a nuestro culto especial del día viernes 20 de diciembre, en el que quizás podamos comparecer todos quienes queremos compartir de este tiempo y reconocer que ahí se dio inicio aquí en la tierra, ¿sí? No en el plan de Dios. En el plan de Dios siempre estuvo el propósito de salvar al hombre del pecado en el que habíamos caído, pero con la presencia de Jesucristo aquí en la tierra, hecho hombre, comienza aquí a desarrollarse este maravilloso plan de salvación. Él vino a salvar al mundo del pecado, ¿no? Así fue anunciado aquel niño. Y digo, bueno, con esta invitación para el día viernes 20, quiero decirle también que nosotros podemos tomar alguna postura, si no solo prepararnos, como fue la sugerencia del domingo anterior, sino tomar alguna postura que nos invite a la reflexión, ¿sí? Tratar de considerar ciertos aspectos en nuestra vida, como por ejemplo, el que yo quiero compartirle en esta mañana respecto a un personaje que es uno de los tantos personajes que se involucran en el nacimiento de Cristo Jesús y que es por demás destacable, quizás el más destacado, obviamente, después de Jesucristo, ¿sí? Los textos bíblicos nos muestran el enfoque correcto, ¿sí? Es decir, los magos de Oriente fueron a adorar al niño, ¿sí? Y los pastores fueron invitados por aquel anuncio angelical de que fueran a mirar al niño, ¿sí? Las huestes celestiales también cantaron y adoraron al niño, todo refiriéndose a Jesucristo. Y en esos pasajes se ve que María y José, los encargados de recibir al Hijo de Dios aquí en la tierra, mantenían una postura humilde, sencilla, sensata sobre todo, reconociendo y sabiendo que efectivamente ellos eran herramientas que Dios les había escogido, ¿sí? Y mantenían un perfil bajo. ¿Por qué quiero destacar este personaje yo el día de hoy? ¿Sí? Para tratar de reflexionar en nuestras vidas. Porque este personaje que es María, de ella quiero hablar en esta mañana, o tomar como referencia a ella para lo que quiero compartir en esta mañana, ella mantuvo un perfil bajo, humilde, sencillo, ¿sí? Por demás modesto, prudente, si es que cabe el término, a pesar de lo que había vivido meses atrás, ¿sí? Es decir, desde que ella fue anunciada como el instrumento de Dios para traer al Hijo de Dios al mundo, ¿sí? Cuando el ángel Gabriel le visita a ella para darle este anuncio en las condiciones que la palabra de Dios nos dice. Así que yo quiero que veamos, por favor, y vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 26 al versículo 31. Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Hago yo la lectura de la palabra y le pido por favor que usted siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios, ¿sí? Si tenemos todos, me dicen amén para poder dar lectura y me sigue con atención y con reverencia. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 31, dice así, me sigue con atención y con reverencia. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Bueno, hasta ahí nada más el texto en el cual quiero basar esta exposición de esta mujer, de esta persona, ¿sí? Que hasta entonces en su medio social, en su medio familiar inclusive, que le conocían de manera más cercana, pasaba desapercibida, ¿sí? Nosotros hoy podemos apreciar la valía de esta mujer, nosotros hoy podemos apreciar y derivar inclusive de los anuncios proféticos del Antiguo Testamento, cuando se decía que a través de una mujer vendrá el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Nosotros hoy podemos ver, digo, ese verdadero valor que ella tenía para ser escogida de parte de Dios. De hecho, el nombre María significa elegida de Dios. Para todas las Marías de la congregación, sepan que son elegidas de Dios y que a su vez deriva, o mejor dicho, viene, ¿sí?, del nombre Miriam, que significa excelsa, ¿sí? Habían muchas Marías. María era un nombre muy común en esa época, si aún hoy hay muchas y les combinan bonitos con otros nombres, pero en esa época era un nombre bastante común. Muchas mujeres se llamaban Marías. De hecho, la palabra de Dios así mismo nos muestra, ¿no? María, la madre de, y María esta, y María esta otra, y nos dan ciertas características, ciertas situaciones para percatarnos y darnos cuenta de qué María estamos hablando, ¿sí? Nosotros ahora de esta, de la que fue escogida para traer al Hijo de Dios al mundo. Condiciones claras. Ella era una mujer común, era una mujer aparentemente, bueno, hoy sabemos que no es común, tampoco es Dios, tampoco hace milagros, tampoco es intercesora, dicho sea de paso, pero común no era, ¿sí? Entonces, esta mujer, a la luz de los ojos de la sociedad, de su entorno, de su familia, de su gente, era una mujer común, y como mujer común que era, pues entonces había llegado la época en que su noviazgo tenía que formalizarse con un hombre de bien, ¿sí? Un hombre que fue llamado de parte del ángel, ¿sí? Que es un hombre justo, ¿no? Entonces era una linda pareja, creo que podría hasta atreverme a decir una pareja excepcional, ¿sí? Es decir, una pareja que marcaba la excepción, porque en todo tiempo han habido malos hombres, malas mujeres, gente malintencionada, gente que vive de la apariencia, etcétera, etcétera. Pero al parecer esta parejita, sí, no era así. Esta pareja tiene características que la dice la Biblia. No es la revista Time, no es el New York, no es el Vistazo, no son las revistas de mayor circulación, ¿sí? Tampoco es la opinión de los que nos quieren imponer cuáles las características del éxito. No, aquí lo dice la Biblia, la palabra de Dios, que está por sobre cualquier medio publicitario, ¿sí? Entonces, esta mujer, digo, común, elegida por Dios, tal como su nombre lo dice y su condición también lo manifiesta, tuvo esta experiencia con, con el ángel, ¿sí? Dice que ella estaba comprometida con José cuando su parienta Elizabeth llevaba 6 meses de embarazo, y entra un ángel y le visita a ella, ¿sí? Y cuando este ángel entra y la visita, él le da un saludo, pero increíble. Este saludo salve, ¿sí? Era un saludo que se ocupaba normalmente de manera enfática, era una afirmación contundente y certera que nadie podría dudar de que la honra que se le quería dar a la persona a quien se le saludaba de este modo, ¿sí?, era públicamente merecido, ¿sí? Entonces, esta palabrita salve, digo, es un saludo enfático que habla de admiración por la condición lograda, ¿sí? En el caso de ella, de pureza, de trabajo, de abnegación, de sencillez.
Entonces, el salve era esta exaltación que se ponía como un prefijo del saludo, ¿sí?, a una persona que había logrado algo, ¿no? Entonces, ese salve, por ejemplo, se le hacía a los reyes, ¿sí? Salve, oh rey. O se le hacía a un visitante importante para destacar, para elogiarle, para honrarle. Y mire que se lo hace a ella, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cómo es posible, no? Si socialmente era aplicado este prefijo al saludo nominativo de un ilustre o de una persona ilustre, se lo hace a ella. Entonces uno dice, ¿qué logró ella para merecer un saludo de esta magnitud y nada más y nada menos que de un ángel enviado por Dios, ¿no? Entonces, claro, ella logró cumplir todas las expectativas que Dios había tenido desde siempre y que fue profetizada, sí, no ella como persona con una identidad, sino fue profetizada la mujer con las condiciones que Dios había considerado en su mente para que sea digna de ser usada por Dios para traer a su hijo al mundo. Entonces, ella alcanzó, ¿sí?, suplir o cumplir todas las expectativas de Dios, ¿sí? Entonces ella, por así decirlo, logró mantener esa integridad, esa pureza, esa condición abnegada. Y sobre todo Dios sabía del corazón de María que no iba a reprochar, porque usted y yo sabemos el resto de la historia y dice que ella dijo, se sorprendió y dice, ¿cómo es posible? Yo no conozco hombre, estoy comprometida, pero soy virgen, no solo en la parte física, sino también en su condición de moralidad, de dignidad, ¿sí? Y le dice, tranquila, no te preocupes, porque el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y ella dice, hágase conforme a la voluntad del Señor. Entonces, ella logró, le digo, salve, era un saludo enfático, afirmativo, excelso, que se hacía a las personas que habían logrado una condición, que habían logrado, que habían alcanzado, que habían llegado a un punto tal, ¿sí? Y para los hombres, María, en esa época, pues no era nada, pero Dios había considerado que tiene las condiciones necesarias para ser usada por Dios. El siguiente aspecto que nosotros vemos aquí es que el ángel le dice, tú eres muy favorecida, es decir, ha recibido un favor especial de parte de Dios, has recibido un saludo especial de parte de Dios. Dios quiere y ha considerado que puede contar contigo para encargarte una misión a efecto de que tú puedes cumplir ese favor, porque eres favorecida, eres afortunada, es la palabra, muy favorecida. La palabra que quizás nos define mejor es afortunada, no como sacándose una lotería, porque ya vemos que al decirle salve, le estaba diciendo tú has logrado cumplir las condiciones. Entonces le dice, esas condiciones que tú has cumplido, de pureza, de integridad, de transparencia, de temor de Dios, etcétera, etcétera, ha hecho que tú tengas este favor de Dios, seas afortunada. Oiga esto, afortunada para cumplir una misión, ¿sí? Guarde esto que quiero destacarlo un poquito más adelante. Afortunada para cumplir una misión. Y luego le dice, bueno, ella todavía no sabía cuál era la misión que habría de cumplir mientras estas palabras eran dichas. Y claro, cualquiera pensaría, es un motivo de regocijo, ¿no?, que Dios me considere para cumplir una misión. Pero claro, la misión no era fácil. Por eso le dice, el Señor es contigo. Esa conjugación que nosotros vemos en nuestro idioma de el Señor es, significaría un presente. Pero en realidad, la idea, la intención y en el original habla de un presente eterno, ¿sí? Aún el pasado, este presente y el futuro es un presente eterno para Dios. Entonces le dice, en otros términos le estaba diciendo, el Señor ha estado contigo, el Señor está contigo y el Señor
estará contigo. Nosotros solemos decir, por ejemplo, cuando despedimos a nuestros hijos, o cuando alguien va a partir en un viaje, o cuando alguien sale de casa, dice, que Dios te bendiga, que Dios esté contigo, ¿sí? Antiguamente decían, que Dios te acompañe, ¿no? Entonces, claro, es un deseo de que Dios sea un protector, intrínsecamente implica de que Dios sea también nuestro guía, ¿sí? Pero aquí le dice, el Señor es contigo. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar, ¿qué implicaba la misión encargada por ser afortunada? ¿Qué implicaba la misión de María que se hacía tan necesario, ¿sí?, que Dios esté con ella desde ese momento y el tiempo posterior, mientras dure el encargo al menos, mientras dure la misión al menos, ¿no? Entonces, claro, la Biblia no desglosa en este pasaje, ¿sí?, en el contexto del nacimiento de Jesús, no desglosa lo que implicaba la misión que se habría de encargar en María. No lo desglosa, no lo dice, ¿sí? Pero nosotros, a la luz del contexto de la Biblia, sí podemos ver algunos aspectos que implicaban el cumplimiento de esa misión y que obviamente requería que Dios esté con ella. Algunos aspectos varios. Por ejemplo, la Biblia dice que ella estaba desposada, es decir, estaba comprometida y un compromiso firme y formal de contraer matrimonio con quien habría de ser su cónyuge, con José. Al recibir ella el encargo de embarazarse del Hijo de Dios, podía acabar su matrimonio, por supuesto. ¿Que le pasó por la mente a José? Claro que le pasó por la mente a José, al punto que fue necesario que un ángel le hablara a José en sueños y le diga, no temas en recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y claro, gracias a Dios, como él era un hombre justo, no quiso publicar en las redes sociales, en todas las cosas, miren lo que me hizo mi novia, ¿no es cierto? Entonces, ese era un riesgo, de que su noviazgo, de que su compromiso se rompa. Porque si José decidía romper el compromiso, sí, no estaba mal José, no estaba mal. Porque si él le había guardado a ella en integridad y que de pronto aparezca embarazada, entonces sí. Entonces uno de los riesgos en el cumplimiento de la misión era precisamente el que se rompa su compromiso. Pero no solo eso, más allá de eso, también corría el riesgo de que ella, al ser expuesta y decir, esta mujer era soltera y no se ha casado aún y está embarazada al punto que su novio le ha desechado, ella había cometido un pecado que ameritaba ser apedreada. Entonces ella tenía que morir apedreada, si es que se llegaba a publicar su pecado. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hacía? Hablando de la sociedad judía, ¿sí? O efectivamente se comunicaba a las autoridades eclesiásticas con respaldo de las autoridades políticas para que esta persona pueda, o para que se pueda ejercer la ley judía y esta persona sea sentenciada a algo así, a morir apedreada. O la otra era mantenerlo en reserva y guardar su vergüenza por el resto de la vida, ¿no es cierto? Guardar su vergüenza por el resto de la vida, porque prontamente el vecindario, prontamente la familia, el círculo cercano se iban a enterar y van a decir, ¿y de dónde esa criatura? ¿Y si no se casó? Imagínense, otra de las cosas, el escándalo que se iba a armar, ¿sí? Entonces, el ser afortunada de recibir un encargo, una misión de parte de Dios, no es que, soy afortunada, entonces voy a recibir todo beneficio. No. Cuando Dios encarga una misión, sí, a la postre se tendrá un beneficio, si es que es el caso, no sé de qué índole nomás se puede recibir en las bondades, misericordias y favores de Dios. Pero también hay mucho riesgo, mucho riesgo cuando hay esta misión, este encargo. Hay mucho riesgo, hay mucho que perder. Y uno tiene que escoger entre evitar, vivo tranquilo, no me hago de problema, ¿sí? O le obedezco a Dios. Y usted puede ver en
en la historia bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que todos los hombres y mujeres que cumplieron una misión de parte de Dios tuvieron riesgo y muchos de ellos sufrieron consecuencias, ¿sí? Hasta la muerte. Profetas del Antiguo Testamento. El mismo, uno de los discípulos, Jacobo, hermano de Juan, le mataron por causa del Evangelio. Pedro estaba siguiendo la misma suerte de inmediato, se postergó nada más. Pablo. Es decir, todos quienes recibimos un encargo, todos quienes nos comprometemos a una misión de parte de Dios, no es que estamos apuntándole al beneficio, a la multiplicación, al bienestar y a todo lo que nosotros consideraríamos que es bueno, sino que implica un riesgo que quien quiere ser obediente se la juega, un riesgo que se la juega y que a veces es más allá de lo que pudiéramos imaginar. Entonces eso hace que esta mujer tenga mucho más mérito cuando le dice, el Señor estará contigo. Es decir, Dios está consciente de todo lo que te expones, María, pero tranquila, Él va a estar contigo. A Él nada le va a coger por sorpresa. Van a haber un sinnúmero de situaciones que tengas que enfrentar, pero Dios te va a ayudar, Dios te va a guiar, Dios te va a sostener, Dios te va a proteger. Entonces no estás inhibida de problemas, de dificultades, más bien te van a venir más problemas de dificultades. Recién nacido la criatura, les tocó fugar a Egipto, ¿sí? A una tierra que no era de ellas, a buscar trabajo allá para sostenerse, hasta cuando el ángel mismo le avise y que le diga, ya murió Herodes, ya puede regresar. Entonces, todo ese tipo de cosas, pero Dios iba a estar con ellos. Entonces, no nos evita de problemas, pero Dios nos saca de cada problema, ¿sí? Y el último aspecto que solo hasta ahí leí, ¿sí? Dice, eres bendita tú entre las mujeres. Aquí yo quiero hacer una acotación para tener bien claro el panorama, ¿sí? Cuando le dice el ángel, bendita tú entre las mujeres, obviamente le estaba diciendo que ella era bendecida entre el género femenino, ¿no es cierto? Pero el hecho de que ella sea bendecida entre el género femenino de siempre, no quiere decir que ella tome una posición espiritual o que ella tome una posición especial eternamente, como hoy, por ejemplo, se destaca a veces más a la madre. Usted hace a ver uno de los montículos que tenemos en medio de la ciudad de Quito, conocido como el Panecillo, y usted va a ver ahí que la imagen que se erige en este monte, ¿sí? No es Jesús, o no es un símbolo de Jesús, más allá de que es idolatría y de que Dios nos pidió que no hagamos imagen de absolutamente nada, pero no es precisamente de Jesús, ¿no es cierto? No es una honra a Jesús, sino a la madre, ¿sí? Y así es, la religión tradicional destaca muchísimo más a la madre que al mismo hijo, al punto que le hace compartir la condición de intercesora, cuando el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Lo dice la Biblia, lo dice la realidad, porque es el único que murió y resucitó y fue a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros, lo que no se dice de María, ¿no es cierto? Hay fábulas, leyendas posteriores, pero la Biblia no lo dice así. Entonces, con esta aclaración, al decirle bendita tú, le estaba diciendo, tú eres bendecida o vas a ser bendecida por haber aceptado esta misión en la cual Dios va a estar contigo porque has cumplido y has logrado cumplir las expectativas que Dios tenía respecto de una mujer a efecto de que sea usada con este maravilloso propósito de traer al Hijo de Dios al mundo. Y tú eres bendecida por haber sido escogida, por haber sido elegida y por lo tanto eres la receptora de las bondades de Dios. Esa es una persona bendecida, una persona que ha recibido, una persona a quien Dios le ha otorgado sus bondades y sus favores, ¿sí? Entonces, resumiendo un poquito la condición de esta mujer después de haber desglosado igual de manera sucinta cada una de estas cosas, ¿no? Desde su mismo nombre, elegida de Dios, que ha logrado posesionarse una condición que le permitió que reciba el favor de Dios, que implica una misión a cumplir, y para el cumplimiento de esa misión Dios se compromete a estar con ella siempre a efecto de que la bendición que ella iba a recibir sea de bendición para los demás.
porque iba a recibir en su vientre el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios se entregó por el mundo entero, ¿no es cierto? Entonces, con este resumen, digamos, de todo esto, lo anterior, pregunto, ella, a ver, antes de preguntar, afirmo o reafirmo, porque ya lo dije al inicio, ella era una mujer común, ¿sí? A los ojos de los hombres, hasta antes de que suceda todo esto, que era el milagro más grande que nos iba a traer, que es la salvación al Salvador, al mundo, ella era una mujer común. Pero siendo común, no reconocida, no apreciada, no valorada en la verdadera magnitud, que Dios sí la valoró y la destacó, me hace pensar a mí, y aquí viene la pregunta, ¿cómo estarán nuestras vidas? ¿Qué condiciones tendremos nosotros como para que Dios nos encargue una misión? ¿Sí? De hecho, el nombre de esta prédica se llama ¿qué misión se nos puede entregar? ¿Qué misión se nos puede entregar? Si nosotros quizás pensamos y decimos, es que si Dios me pide que yo haga algo, yo lo voy a cumplir. Es que Dios no nos dice primero, ¿será que puedo confiar en ti y darte este encargo para que lo cumplas y esta misión? ¿Será que puedes responder? No, Dios no corre ese tipo de riesgos, ¿sí? Dios no da más allá de lo que nosotros podemos hacer, lograr, y que obviamente es fruto o es un currículum fruto de una vida, de una experiencia. Hay personas que dicen, por ejemplo, yo bien podría ser el pastor de la iglesia. Bueno, y pregúntele a Dios por qué no le ha encargado, o pregúntese a sí mismo por qué Dios no le ha encargado. Yo sé que hoy en día no es que haya mucho anhelo, mucho deseo de la gente dedicar su vida, ¿sí?, al servicio a tiempo completo de Dios. Yo sé que no es. Cuando yo recién entré en los caminos del Señor, 33 años atrás, ¿sí?, yo recuerdo que mis contemporáneos en aquel entonces, yo recién entradito, nuevito en la iglesia, y a pesar de que nuestra iglesia era, obviamente también estaba en los inicios, era pequeñita, tenía un par de años la iglesia cuando yo llegué por vez primera, y habían algunas parejitas contemporáneas mías, ¿no? Y éramos muy, muy parecidos, porque éramos parejas jóvenes, la mayoría teníamos 2 hijos, nuestros hijos eran contemporáneos, eran niñitos, ¿no es cierto? Entonces, pero yo veía, por ejemplo, en ellos, no en mí, yo veía en ellos que tenían el deseo de servir a Dios a tiempo completo. Ellos anhelaban ser pastores, querían, y sus esposas corroboraban, decían, sí, sí tenemos que dejar todo aquí, y de pronto Dios nos dice, obviamente a través del pastor de la iglesia, de mi pastor, que hasta ahora, gracias a Dios, lo tenemos, ¿sí? Entonces decía, si mi pastor me dice, anda a predicar allá en el monte, o anda, levanta una iglesia en tal lugar, que no sé qué. Entonces yo admiraba eso, ¿no? Y decía, qué locos estos, ¿no? Qué locos. Tanto los varones como las esposas que apoyaban, y decía, pero si están en la ciudad y tienen sus hijos y están en la escuela, ¿por qué quieren dejar todo para ir allá, ¿no? Y claro, vivieron de los poquísimos miembros que éramos de la congregación en aquel entonces, 25, 30, quizás en un par de años habríamos llegado a 50, 60 personas. De esas 50, 60 habían muchas personas que anhelaban servir a Dios a tiempo completo. Hoy no, hoy no. Hoy hay gente de buen corazón que apoya, que aporta, que hace un esfuercito, un sacrificio, y gracias a Dios por esa predisposición. Pero así gente que diga, no, yo quisiera ser pastor y dedicarme a predicar el evangelio y hacer lo que Dios me diga y ahí le vamos. Ya no hay hoy. Al menos yo no lo he escuchado. Nadie me ha dicho a mí, así algún joven, por ejemplo, que me diga, pastor, yo quisiera, ¿no? Algún rato sí me dijo una persona a mí, ¿sí? No tan joven, pero bueno, en comparación a mí sí. Quizás tendría esta persona unos 38, 40 años, y a manera de conversación, entre risas inclusive, dijo, buenazo, yo sí quisiera ser pastor de esta iglesia, me dijo. Entonces yo le digo, ¿así? Sí. Dice, claro, imagínese, dice, vea, hay 3 reuniones, dice, y viene la gente, dice. Entonces, ¿él qué estaba viendo? Él estaba viendo lo que él cree, además, lo que él piensa, lo que él imagina, de que una comparecencia en nuestra iglesia
a lo mejor trae mucho dinero, ¿no? Entonces él veía desde esa perspectiva, decía, yo sí quisiera. Nunca me preguntó, me dijo, pastor, ¿y qué implica servir? Y cómo es su vida de familia respecto de su trabajo, de su vida ministerial. No, sino que él solo vio, miró, sumó, restó, quitó el número que pensó y dijo, yo sí quisiera hacerlo. Entonces, obviamente no es así. Hay gente, por ejemplo, cristiana, estoy hablando del pueblo de Dios, de los que creemos en Cristo, como dicen las Escrituras, que, por ejemplo, ha llegado a lograr mucho, ¿no? Una gran empresa, gente que ha logrado a destacar en ciertos ámbitos académicos, científicos, en fin, ¿no? No sé si usted conoce, por ejemplo, la historia del dueño, no recuerdo hoy el nombre, pero la historia del dueño de Palmolive, ¿sí? Que tuvo una decisión impresionante, maravillosa, en época de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que llegó a ser muy poderoso económicamente. No conozco la condición actual de sus herederos, de sus sucesores, pero, por ejemplo, él tiene un testimonio, ustedes pueden buscarlo, tiene un testimonio maravilloso, busquen ahí, qué sé yo, googleando, búsquenle el testimonio del dueño de Palmolive, ¿sí? Por, por buscar así. A mí me llegó un video, alguien ya me había comentado y lo supe ahí. Entonces uno dice, qué lindo, yo quisiera eso, ¿no? Bueno, por algunas razones Dios debe haberle encargado a esta persona esa misión y cumplió bien y terminó siendo bendecido. Bendita tú entre las mujeres, le dijo a María, y bendito tú o bendito yo si es que cumplimos una misión. Pero digo, la pregunta es esta, ¿qué misión se nos puede entregar? Obviamente considerando las condiciones de cada uno, ¿sí? ¿Será que se nos puede entregar una familia para cumplir una misión con ellos y hacer de los hijos gente de bien y sostener a la familia a pesar del riesgo y de lo difícil que es el encargo de esta misión? Hay misiones que tienen un tiempo, ¿sí? Que son a lo mejor muy difíciles, muy complicadas, que ameritan de mucha destreza, que no todo el mundo las tenemos, ¿sí? Y que a lo mejor dura 1 año, 2 años. Pero ¿qué tal con aquellas misiones que son bastante más sencillas, ¿sí? Que no ameritan una capacitación o una destreza específica, pero que son para toda la vida? Como por ejemplo el ser cristiano. El ser cristiano, el ser hijo de Dios, es una misión que nosotros la logramos ni siquiera por nosotros mismos, sino que es un don de Dios y nos llama y dice, yo quiero que tú seas un hijo, una hija de Dios. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a destacar. Quiero que seas hijo o hija de Dios, punto. Y que por lo tanto brilles con la luz de Cristo. En tu modesta posición, como estudiante de escuela, de colegio, de universidad, como trabajador, como vecino, como familiar de tus familiares, en la posición que tienes dentro de tu casa, como profesional, como emprendedor, como empresario o como dependiente, en la posición súper sencilla y más común que nosotros podamos tener. Insisto, María no era una persona que destacó y que todo mundo le reconocía. Qué increíble que es esta María y se elevaron cánticos. No, María era una mujer sencilla, común y silvestre que pasaba desapercibida. Pero Dios conocía sus condiciones y por eso le dijo al ángel, ángel, anda y salúdale a esta mujer, a quien yo he visto que cumple todas mis expectativas como se merece. Salve muy favorecida. No digo que Dios nos salude así, que yo me siento cucaracha como para que Dios se digne en algo más que lo que ya ha hecho, que es poner su mirada en mí y extender su mano para sostenerme y sustentarme y guiarme como lo ha hecho. Pero ¿qué condiciones tenemos nosotros? O pregunto de otra manera, ¿habrán condiciones en nuestras vidas a través de los cuales podamos ser unas herramientas en las manos de Dios? ¿Podrá Dios considerarnos para encargarnos de alguna misión? Vea, me viene a la mente y con esto ya para ir concluyendo, unos hermanitos que vinieron acá a la iglesia, habían venido de otra iglesia y de Quito, cambiaron su residencia, vinieron acá y aprovecharon para cambiar de iglesia porque obviamente esta les quedaba más cercana.
Y comentábamos unas cuantas veces, y las pocas veces que se ofreció comentar, siempre este hombre contemporáneo mío, ¿sí? Sus hijos eran contemporáneos de los míos, y él siempre me decía que lo único que él quiere es ya librarse de este trabajo en relación de dependencia, ya quería cumplir los 60 años para jubilarse, y ahí sí decía, ya me dedico a tiempo completo, y me dedico a tiempo completo, y voy, y me decía, y pastor, vaya considerándome, porque yo termino y me dedico a tiempo completo. Y era así, y a tiempo completo, y me hablaba del tiempo completo. Obviamente él quería una seguridad, ¿no es cierto? Es decir, primero termino mi trabajo, me jubilo, tengo una jubilación de respaldo a lo largo de mis tantos años de trabajo, 30, 40 años de trabajo, ya tengo mi casa, ya tengo mi carro, ya tengo este respaldo, esta comodidad, entonces ahora sí voy al tiempo completo. Yo no sé quién soy yo para decir si a lo mejor era un llamado de Dios, era un sentir de Dios o era un anhelo ferviente del hermano. No sé si ese anhelo le apareció hace 2 años, 3 años, 10 o desde siempre o desde que conoció de Cristo. Yo no tengo idea, nunca topé ese tema, nunca desglosé porque no me interesa. Yo solo escucho, veo y digo, bueno, si es de Dios que se haga y si no es de Dios que Él mismo deshaga. ¿Cuál es el riesgo cuando uno primero quiere seguridad? No le voy a necesitar a que Dios esté conmigo. Si es que yo tengo todo seguro, si es que en mi humanidad y en lo que corresponde a las condiciones humanas, eh, voy a estar bien respaldado, bien protegido y voy a tener todo listo. Claro, lo único que faltaría es ahí decir, bueno, ya tengo mi jubilación, ya tengo mi casa, ya no tengo deudas, ahora sí solo necesito, pastor, que me dé unas 200 prédicas suyas para yo ir predicando cada domingo. Todo fácil. La misión que Dios tiene para cumplir aquí en la tierra no es fácil. Por eso dice la palabra de Dios que muchos es la mies, o sea, la obra que hay que hacer, pero pocos los que pueden trabajarla. Pocos son los obreros. Y no porque no haya corazones dispuestos, porque a los corazones dispuestos hay que añadirle condiciones apropiadas. Tenemos las condiciones identificadas con Dios. ¿Cómo es nuestra condición de vida? ¿Cómo hemos desarrollado nuestra vida? Principalmente desde que somos cristianos, porque claro, el currículum anterior a Cristo, la única condición es como para irnos al infierno, y por eso nos otorgó la salvación. Pero desde que somos hijos de Dios, hace 1, 2, 5, 10, 15, 20, o como en mi caso, 33 años en los caminos del Señor. A los 6 años yo fui llamado a servir a tiempo completo, a los 6 años de cristiano. ¿Qué puede ver Dios? ¿Qué condiciones puede encontrar en nosotros como para decirle, Señor, yo estoy listo, dispuesto a que me entregues una misión? Porque tú considerarás, Señor, que yo puedo hacerla. Somos personas de ímpetu, somos personas que procuramos la santidad, somos personas que no abandonamos ninguna causa, sino que la peleamos, la luchamos. Somos personas constantes, permanentes, ¿sí? En las pequeñas responsabilidades y encargos que hemos tenido en la vida, hemos sido fieles, hemos sido transparentes, hemos sido honestos, porque esperar que Dios nos haga un gran encargo, ¿sí? Cuando en lo poco no hemos sido fieles, cuando en las cosas pequeñas hemos apelado a la suspicacia, a la viveza criolla, ciertamente la iglesia como iglesia corre un riesgo. El riesgo de que el día de mañana no haya personas que reúnan condiciones para que Dios les entregue una misión. Considérelo. La época de Navidad es tiempo de reflexión. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre
La comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entre